Minas Tirith. Pippin miró fuera amparado en la capa de Gandalf. No sabía si estaba despierto o si dormía, dentro aún de ese sueño vertiginoso que lo había arrebujado desde el comienzo de la larga cabalgata. El mundo oscuro se deslizaba veloz y el viento le canturreaba en los oídos. No veía nada más que estrellas fugitivas, y lejos a la derecha desfilaban las montañas del sur como sombras extendidas contra el cielo. Despierto solo a medias, trató de echar cuentas sobre las jornadas y el tiempo del viaje, pero todo lo que le venía a la memoria era nebuloso e impreciso. Luego de una primera etapa a una velocidad terrible y sin un solo alto, había visto al alba un resplandor dorado y pálido, y luego llegaron a la ciudad silenciosa y a la gran casa desierta en la cresta de una colina. Y apenas habían tenido tiempo de refugiarse en ella cuando la sombra alada surcó otra vez el cielo, y todos se habían estremecido de horror. Pero Gandalf lo había tranquilizado con palabras dulces, y Pippin se había vuelto a dormir en un rincón, cansado pero inquieto, oyendo vagamente entre sueños el trajín y las conversaciones de los hombres y las voces de mando de Gandalf. Y luego a cabalgar otra vez, cabalgar en la noche. Era la segunda, no, la tercera noche desde que Pippin hurtara la piedra y la escudriñara. Y con aquel recuerdo horrendo se despertó por completo y se estremeció, y el ruido del viento se pobló de voces amenazantes. Una luz se encendió en el cielo, una llamarada de fuego amarillo detrás de unas barreras sombrías. Pippin se acurrucó, asustado un momento, preguntándose a qué país horrible lo llevaba Gandalf. Se restregó los ojos, y vio entonces que era la luna, ya casi llena, que asomaba en el este por encima de las sombras. La noche era joven aún y el viaje en la oscuridad proseguiría durante horas y horas. Se sacudió y habló. ¿Dónde estamos, Gandalf?, preguntó. En el reino de Gondor, respondió el mago. Todavía no hemos dejado atrás las tierras de Anor Rien. Hubo un nuevo momento de silencio. Luego. ¿Qué es eso?, exclamó Pippin de improviso, aferrándose a la capa de Gandalf. Mira. Fuego, fuego rojo. Hay dragones en esta región. Mira, allí hay otro. En respuesta, Gandalf acicateó al caballo con voz vibrante. Corre, Sombragris. Llevamos prisa. El tiempo apremia. Mira. Gondor ha encendido las almenaras pidiendo ayuda. La guerra ha comenzado. Mira, hay fuego sobre las crestas del Amondín y llamas en el Eilenach, y avanzan veloces hacia el oeste, hacia el Nardol, el Erelas, Minrimon, Calenhad y el Halifirien en los confines de Rohan. Pero el corcel aminoró la marcha, y avanzando al paso, levantó la cabeza y relinchó. Y desde la oscuridad le respondió el relincho de otros caballos, seguido por un sordo rumor de cascos, y de pronto 3 jinetes surgieron como espectros alados a la luz de la luna y desaparecieron, rumbo al oeste. Sombragris corrió alejándose, y la noche lo envolvió como un viento rugiente. Otra vez vencido por la somnolencia, Pippin escuchaba solo a medias lo que le contaba Gandalf acerca de las costumbres de Gondor, y de por qué el señor de la ciudad había puesto almenaras en las crestas de las colinas a ambos lados de la frontera, y mantenía allí postas de caballería siempre prontas a llevar mensajes a Rohan en el norte, o a Belfalas en el sur. Hacía mucho tiempo que no se encendían las almenaras del norte, dijo Gandalf, en los días de la antigua Gondor no eran necesarias, ya que entonces tenían las 7 piedras. Pippin se agitó, intranquilo. Duérmete otra vez y no temas. Le dijo Gandalf. Tú no vas como Frodo, rumbo a Mordor, sino a Minas Tirith, y allí estarás a salvo, al menos tan a salvo como es posible en los tiempos que corren. Si Gondor cae, o si el anillo pasa a manos del enemigo, entonces ni la comarca será un refugio seguro. No me tranquilizan tus palabras, dijo Pippin, pero a pesar de todo volvió a dormirse. Lo último que alcanzó a ver antes de caer en un sueño profundo fue unas cumbres altas y blancas, que centeleaban como islas flotantes por encima de las nubes a la luz de una luna que descendía en el poniente. Se preguntó qué sería de Frodo, si ya habría llegado a Mordor, o si estaría muerto, sin sospechar que muy lejos de allí Frodo contemplaba aquella misma luna que se escondía detrás de las montañas de Gondor antes que clareara el día. El sonido de unas voces despertó a Pippin. Otro día de campamento furtivo y otra noche de cabalgata habían quedado atrás. Amanecía. La aurora fría estaba cerca otra vez, y los envolvía en unas neblinas heladas. Sombragris humeaba de sudor, pero erguía la cabeza con arrogancia y no mostraba signos de fatiga.
Pippin vio en torno una multitud de hombres de elevada estatura envueltos en mantos pesados, y en la niebla detrás de ellos se alzaba un muro de piedra. Parecía estar casi en ruinas, pero ya antes del final de la noche empezaron a oírse los ruidos de una actividad incesante, el golpe de los martillos, el chasquido de las trullas, el chirrido de las ruedas. Las antorchas y las llamas de las hogueras resplandecían débilmente en la bruma. Gandalf hablaba con los hombres que le interceptaban el paso, y Pippin comprendió entonces que él era el motivo de la discusión. Sí, es verdad, a ti te conocemos, Mithrandir, decía el jefe de los hombres, y puesto que conoces el santo y seña de las 7 puertas, eres libre de proseguir tu camino. Pero a tu compañero no lo hemos visto nunca. ¿Qué es? Un enano de las montañas del norte. No queremos extranjeros en el país en estos tiempos, a menos que se trate de hombres de armas vigorosos, en cuya lealtad y ayuda podamos confiar. Yo responderé por el ante Denethor, dijo Gandalf, y en cuanto al valor, no lo has de medir por el tamaño. Ha presenciado más batallas y sobrevivido a más peligros que tú, Ingol, aunque le dobles en altura. Ahora viene del ataque a Isengard, del que traemos buenas nuevas, y está extenuado por la fatiga, de lo contrario ya lo habría despertado. Se llama Peregrin y es un hombre muy valiente. Un hombre, dijo Ingol con aire dubitativo, y los otros se echaron a reír. Un hombre, gritó Pippin, ahora bien despierto. Un hombre, nada menos cierto. Soy un hobbit, y de valiente tengo tan poco como de hombre, excepto quizá de tanto en tanto y solo por necesidad. No os dejéis engañar por Gandalf. Muchos protagonistas de grandes hazañas no podrían decir más que tú, dijo Ingol. ¿Pero qué es un hobbit? Un mediano, respondió Gandalf. No, no aquel de quien se ha hablado, añadió, viendo asombro en los rostros de los hombres. No es ese, pero sí uno de la misma raza. Sí, y uno que ha viajado con él, dijo Pippin. Y Boromir, de vuestra ciudad, estaba con nosotros, y me salvó en las nieves del norte, y finalmente perdió la vida defendiéndome de numerosos enemigos. Silencio, dijo Gandalf. Esta triste nueva tendría que serle anunciada al padre antes que a ninguno. Ya la habíamos adivinado, dijo Ingol, pues en los últimos tiempos hubo aquí extraños presagios. Mas pasad ahora rápidamente. El señor de Minas Tirith querrá ver enseguida a quien le trae las últimas noticias de su hijo, sea hombre o hobbit, dijo Pippin. No es mucho lo que puedo ofrecerle a tu señor, pero con gusto haré cuanto esté a mi alcance, en memoria de Boromir el Valiente. Adiós, dijo Ingol, mientras los hombres le abrían paso a Sombragris, que entró por una puerta estrecha tallada en el muro. Ojalá puedas aconsejar a Denethor en esta hora de necesidad, y a todos nosotros, Mithrandir. Gritó Ingol. Pero llegas con noticias de dolor y de peligro, como es tu costumbre, según se dice. Porque no vengo a menudo, a menos que mi ayuda sea necesaria, respondió Gandalf. Y en cuanto a consejos, os diré que habéis tardado mucho en reparar el muro del Pelennor. El coraje será ahora vuestra mejor defensa ante la tempestad que se avecina. El coraje y la esperanza que os traigo. Porque no todas las noticias son adversas. Pero dejad por ahora las trullas y afilad las espadas. Los trabajos estarán concluidos antes del anochecer, dijo Ingol. Esta es la última parte del muro defensivo, la menos expuesta a los ataques, pues mira hacia nuestros amigos de Rohan. ¿Sabes algo de ellos? ¿Crees que responderán a nuestra llamada? Sí, acudirán. Pero han librado muchas batallas a vuestras espaldas. Esta ruta ya no es segura, ni ninguna otra. Estad alerta. Sin Gandalf el cuervo que anuncia tempestades, lo que veríais venir de Anórien sería un ejército de enemigos y ningún jinete de Rohan. Y todavía es posible. Adiós, y no os durmáis. Gandalf se internó entonces en las tierras que se abrían del otro lado del Ramasechor. Así llamaban los hombres de Gondor al muro exterior que habían construido con tantos afanes, luego que Ithilien cayera bajo la sombra del enemigo. Corría unas 10 leguas o más desde el pie de las montañas, y después de describir una curva retrocedía nuevamente para cercar los campos de Pelennor, campiñas hermosas y feraces recostadas en las lomas y terrazas que descendían hacia el lecho del Anduin. En el punto más alejado de la gran puerta de la ciudad, al nordeste, el muro se alejaba 4 leguas, y allí, desde una orilla hostil, dominaba los bajíos extensos que costeaban el río, y los hombres lo habían construido alto y resistente, pues en ese paraje, sobre un terraplén fortificado,
El camino venía de los vados y de los puentes de Osgiliath y atravesaba una puerta custodiada por 2 torres almenadas. En el punto más cercano, el muro se alzaba a poco más de 1 legua de la ciudad, al sudeste. Allí el Anduin, abrazando en una amplia curva las colinas de los Eminarnen al sur del Ithilien, giraba bruscamente hacia el oeste, y el muro exterior se elevaba a la orilla misma del río, y más abajo se extendían los muelles y embarcaderos del Jarland destinados a las naves que remontan la corriente desde los feudos del sur. Las tierras cercadas por el muro eran ricas y estaban bien cultivadas, abundaban las huertas, las granjas con hornos de lúpulo y graneros, las dehesas y los establos, y muchos arroyos descendían en ondas a través de los prados verdes hacia el Anduin. Sin embargo, eran pocos los agricultores y los criaderos de ganado que moraban en la región, pues la mayor parte de la gente de Gondor vivía dentro de los 7 círculos de la ciudad, o en los altos valles a lo largo de los flancos de la montaña, en los Arnach, o más al sur en la esplendente Levenin, la de los 5 ríos rápidos. Allí, entre las montañas y el mar, habitaba un pueblo de hombres vigorosos e intrépidos. Se los consideraba hombres de Gondor, pero en realidad eran mestizos, y había entre ellos algunos pequeños de talla y endrinos de tez, cuya ascendencia se remontaba sin duda a los hombres olvidados que vivieran a la sombra de las montañas, en los años oscuros anteriores a los reyes. Pero más allá, en el gran feudo de Belfalas, residía el príncipe Imrahil en el castillo de Dol Amroth a orillas del mar, y era de antiguo linaje, al igual que todos los suyos, hombres altos y arrogantes, de ojos grises como el mar. Al cabo de algún tiempo de cabalgata, la luz del día creció en el cielo, y Pippin, ahora despierto, miró alrededor. Un océano de bruma, que hacia el este se agigantaba en una sombra tenebrosa, se extendía a la izquierda, pero a la derecha, y desde el oeste, unas montañas enormes erguían las cabezas en una cadena que se interrumpía bruscamente, como si el río se hubiese precipitado a través de una gran barrera, excavando un valle ancho que sería terreno de batallas y discordias en tiempos por venir. Y allí donde terminaban las montañas blancas de Ered Nimrais, Pippin vio, como le había prometido Gandalf, la mole oscura del monte Mindoyuin, las profundas sombras bermejas de las altas gargantas, y la elevada cara de la montaña más blanca cada vez a la creciente luz del día. Allí, en un espolón, estaba la ciudadela, rodeada por los 7 muros de piedra, tan antiguos y poderosos que más que obra de hombres parecían tallados por gigantes en la osamenta misma de la montaña. Y entonces, ante los ojos maravillados de Pippin, el color de los muros cambió de un gris espectral al blanco, un blanco que la aurora arrebolaba apenas, y de improviso el sol trepó por encima de las sombras del este y un rayo bañó la cara de la ciudad. Y Pippin dejó escapar un grito de asombro, pues la torre de Ectelion, que se alzaba en el interior del muro más alto, resplandecía contra el cielo, rutilante como una espiga de perlas y plata, esbelta y armoniosa, y el pináculo centeleaba como una joya de cristal tallado. Unas banderas blancas aparecieron de pronto en las almenas y flamearon en la brisa matutina, y Pippin oyó, alto y lejano, un repique claro y vibrante como de trompetas de plata. Gandalf y Pippin llegaron así a la salida del sol a la gran puerta de los hombres de Gondor, y las batientes de hierro se abrieron ante ellos. Mithrandir, Mithrandir, gritaron los hombres. Ahora sabemos con certeza que la tempestad se avecina. Está sobre vosotros, dijo Gandalf. Yo he cabalgado en sus alas. Dejadme pasar. Tengo que ver a vuestro señor Denethor mientras aún ocupa el trono. Suceda lo que suceda, Gondor ya nunca será el país que habéis conocido. Dejadme pasar. Los hombres retrocedieron ante el tono imperioso de Gandalf y no le hicieron más preguntas, pero observaron perplejos al hobbit que iba sentado delante de él y al caballo que lo transportaba. Pues las gentes de la ciudad rara vez utilizaban caballos, y no era habitual verlos por las calles, excepto los que montaban los mensajeros de Denethor. Y dijeron: ha de ser sin duda uno de los grandes corceles del rey de Rohan. Tal vez los Rohirrim llegarán pronto trayéndonos refuerzos. Pero ya Sombragris avanzaba con paso arrogante por el camino sinuoso. La arquitectura de Minas Tirith era tal que la ciudad estaba construida en 7 niveles, cada uno de ellos excavado en la colina y rodeado de un muro, y en cada muro había una puerta. Pero estas puertas no se sucedían en una línea recta, la gran puerta del muro de la ciudad se abría en el extremo oriental del circuito, pero la siguiente miraba casi al sur, y la tercera al norte y así sucesivamente,
hacia uno y otro lado, siempre en ascenso, de modo que la ruta pavimentada que subía a la ciudadela giraba primero en un sentido, luego en el otro a través de la cara de la colina. Y cada vez que cruzaba la línea de la gran puerta corría por un túnel abovedado, penetrando en un vasto espolón de roca, un enorme contrafuerte que dividía en dos todos los círculos de la ciudad, con excepción del primero. Pues como resultado de la forma primitiva de la colina y de la notable destreza y esforzada labor de los hombres de antaño, detrás del patio espacioso a que la puerta daba acceso, se alzaba un imponente bastión de piedra, la arista, aguzada como la quilla de un barco, miraba hacia el este. Culminaba coronado de almenas en el nivel del círculo superior, permitiendo así a los hombres que se encontraban en la ciudadela, vigilar desde la cima, como los marinos de una nave montañosa, la puerta situada 700 pies más abajo. También la entrada de la ciudadela miraba al este, pero estaba excavada en el corazón de la roca. Desde allí, una larga pendiente alumbrada por faroles subía hasta la séptima puerta. Por ese camino llegaron al fin al patio alto, y a la plaza del manantial al pie de la torre blanca, alta y soberbia, medía 50 brazas desde la base hasta el pináculo, y allí la bandera de los senescales flameaba a 1000 pies por encima de la llanura. Era sin duda una fortaleza poderosa, y en verdad inexpugnable, si había en ella hombres capaces de tomar las armas, a menos que el adversario entrara desde atrás, y escalando las cuestas inferiores del Mindoyuin llegase al brazo estrecho que unía la colina de la Guardia a la montaña. Pero esa estribación, que se elevaba hasta el quinto muro, estaba flanqueada por grandes bastiones que llegaban al borde mismo del precipicio en el extremo occidental, y en ese lugar se alzaban las moradas y las tumbas abovedadas de los reyes y señores de antaño, ahora para siempre silenciosos entre la montaña y la torre. Pippin contemplaba con asombro creciente la enorme ciudad de piedra, más vasta y más espléndida que todo cuanto hubiera podido soñar, más grande y más fuerte que Isengard, y mucho más hermosa. Sin embargo, la ciudad declinaba en verdad año tras año, ya faltaba la mitad de los hombres que hubieran podido vivir allí cómodamente. En todas las calles pasaban por delante de alguna mansión o palacio y en lo alto de las fachadas o portales había hermosas letras grabadas, de perfiles raros y antiguos, los nombres, supuso Pippin, de los nobles señores y familias que habían vivido allí en otros tiempos, pero ahora ellos calaban, no había rumor de pasos en los vastos recintos embaldosados, ni voces que resonaran en los salones, ni un rostro que se asomara a las puertas o a las ventanas vacías. Salieron por fin de las sombras en la puerta séptima, y el mismo sol cálido que brillaba sobre el río, mientras Frodo se paseaba por los claros de Ithilien, iluminó los muros lisos y las columnas recias, y la cabeza majestuosa y coronada de un rey esculpida en la arcada. Gandalf desmontó, pues la entrada de caballos estaba prohibida en la ciudadela, y Sombragris, animado por la voz afectuosa de su amo, permitió que lo alejaran de allí. Los guardias de la puerta llevaban túnicas negras y yelmos de forma extraña, altos de cimera y ajustados a las mejillas por largas orejeras que remataban en alas blancas de aves marinas, pero los cascos, preciados testimonios de las glorias de otro tiempo, eran de mitril y resplandecían con una llama de plata. Y en las sobrevestas negras habían bordado un árbol blanco con flores como de nieve bajo una corona de plata y estrellas de numerosas puntas. Tal era la librea de los herederos de Elendil, y ya nadie la usaba en todo el reino salvo los guardias de la ciudadela apostados en el patio del manantial, donde antaño floreciera el árbol blanco. Al parecer la noticia de la llegada de Gandalf y Pippin había precedido a los viajeros, fueron admitidos inmediatamente, en silencio y sin interrogatorios. Gandalf cruzó con paso rápido el patio pavimentado de blanco. Un manantial canturreaba al sol de la mañana, rodeado por una franja de hierba de un verde luminoso, pero en el centro, encorvado sobre la fuente, se alzaba un árbol muerto, y las gotas resbalaban melancólicamente por las ramas quebradas y estériles y caían de vuelta en el agua clara. Pippin le echó una mirada fugaz mientras correteaba en pos de Gandalf. Le pareció triste y se preguntó por qué habrían dejado un árbol muerto en aquel lugar donde todo lo demás estaba tan bien cuidado. 7 estrellas y 7 piedras y un árbol blanco. Las palabras que le oyera murmurar a Gandalf le volvieron a la memoria. Y en ese momento se encontró a las puertas del gran palacio, bajo la torre refulgente, y siguiendo al mago pasó junto a los ujieres altos y silenciosos y penetró en las sombras frescas y pobladas de ecos de la casa de piedra. Mientras atravesaban una galería embaldosada, larga y desierta, Gandalf le hablaba a Pippin en voz muy baja.
Cuida tus palabras, Peregrin Took. No es momento de mostrar el desparpajo típico de los hobbits. Theoden es un anciano bondadoso. Denethor es de otra raza, orgulloso y perspicaz, más poderoso y de más alto linaje, aunque no lo llamen rey. Pero querrá sobre todo hablar contigo, y te hará muchas preguntas, ya que tú puedes darle noticias de su hijo Boromir. Lo amaba de veras, demasiado tal vez, y más aún porque era tan diferente. Pero con el pretexto de ese amor supondrá que le es más fácil enterarse por ti que por mí de lo que desea saber. No le digas una palabra más de lo necesario, y no toques el tema de la misión de Frodo. Yo me ocuparé de eso a su tiempo. Y tampoco menciones a Aragorn, a menos que te veas obligado. ¿Por qué no? ¿Qué pasa con Trancos? Preguntó Pippin en voz baja. Tenía la intención de venir aquí, no. De todos modos, no tardará en llegar. Quizá, dijo Gandalf. Pero si viene, lo hará de una manera inesperada para todos, incluso para el propio Denethor. Será mejor así. En todo caso, no nos corresponde a nosotros anunciar su llegada. Gandalf se detuvo ante una puerta alta de metal pulido. Escucha, Pippin, no tengo tiempo ahora de enseñarte la historia de Gondor, aunque sería preferible que tú mismo hubieras aprendido algo en los tiempos en que robabas huevos de los nidos y retozabas en los bosques de a un poderoso señor la noticia de la muerte de su heredero, hablarle en demasía de la llegada de aquel que puede reivindicar derechos sobre el trono. Te alcanza con esto. Derechos sobre el trono, dijo Pippin, estupefacto. Sí, dijo Gandalf. Si has estado estos días con las orejas tapadas y la mente dormida, es hora de que despiertes. Llamó a la puerta. La puerta se abrió, pero no había nadie allí. La mirada de Pippin se perdió en un salón enorme. La luz entraba por ventanas profundas alineadas en las naves laterales, más allá de las hileras de columnas que sostenían el cielo raso. Monolitos de mármol negro se elevaban hasta los soberbios chapiteles esculpidos con las más variadas y extrañas figuras de animales y follajes, y arriba, en la penumbra de la gran bóveda, centeleaba el oro mate de tracerías y arabescos multicolores. No se veían en aquel recinto largo y solemne tapices ni colgaduras historiadas, ni había un solo objeto de tela o de madera, pero entre los pilares se erguía una compañía silenciosa de estatuas altas talladas en la piedra fría. Pippin recordó de pronto las rocas talladas de Argonaz, y un temor extraño se apoderó de él, mientras miraba aquella galería de reyes muertos en tiempos remotos. En el otro extremo del salón, sobre un estrado precedido de muchos escalones, bajo un palio de mármol en forma de yelmo coronado, se alzaba un trono. Detrás del trono, tallada en la pared y recamada de piedras preciosas, se veía la imagen de un árbol en flor. Pero el trono estaba vacío. Al pie del estrado, en el primer escalón que era ancho y profundo, había un sitial de piedra, negro y sin ornamentos, y en él, con la cabeza gacha y la mirada fija en el regazo, estaba sentado un anciano. Tenía en la mano un cetro blanco de pomo de oro. No levantó la vista. Gandalf y Pippin atravesaron el largo salón hasta detenerse a 3 pasos del escabel en que el anciano apoyaba los pies. Salve, señor y senescal de Minas Tirith, Denethor hijo de Ectelion. He venido a traerte consejo y noticias en esta hora sombría. Entonces el anciano alzó los ojos. Pippin vio el rostro de estatua, la orgullosa osamenta bajo la piel de marfil, y la larga nariz aguileña entre los ojos sombríos y profundos, más que a Boromir, le recordó a Aragorn. Sombría es en verdad la hora, dijo el anciano, y siempre vienes en ruina próxima de Gondor, menos me afecta esta oscuridad que mi propia oscuridad. Me han dicho que traes contigo a alguien que ha visto morir a mi hijo. Es él. Es él. Uno de los dos. El otro está con Theoden de Rohan, y es posible que también venga de un momento a otro. Son medianos, como ves, mas no aquel de quien hablan los presagios. Un mediano de todos modos, dijo Denethor con amargura, y poco amor me inspira este nombre, desde que las palabras malditas vinieron a perturbar nuestros consejos y arrastraron a mi hijo a la loca aventura en que perdió la vida. Mi Boromir. Tanto como ahora necesitamos de ti. Faramir tenía que haber partido en lugar de él. Lo habría hecho, dijo Gandalf. No seas injusto en tu dolor. Boromir reclamó para sí la misión y no permitió que otro la cumpliese. Era un hombre autoritario que nunca daba el brazo a torcer. Viajé con él muy lejos y llegué a conocerlo. Pero hablas de su muerte. Has tenido noticias antes que llegáramos.
He recibido esto, dijo Denethor, y dejando a un lado el cetro levantó del regazo el objeto que había estado mirando. Tenía en cada mano una mitad de un cuerno grande, partido en dos, un cuerno de buey salvaje guarnecido de plata. Es el cuerno que Boromir llevaba siempre consigo, exclamó Pippin. Exactamente, dijo Denethor. Y yo lo llevé en mis tiempos como todos los primogénitos de esta casa, hasta los años ya olvidados anteriores a la caída de los reyes, desde que Borondil padre de Mardil cazaba las vacas salvajes de Arab en las tierras lejanas de Rhu con diéresis N. Lo oí sonar débilmente en las marcas septentrionales hace 13 días, y el río me lo trajo, quebrado, ya nunca más volverá a sonar. Cayó, y por un momento hubo un silencio pesado. De improviso, Denethor volvió hacia Pippin los ojos negros. ¿Qué puedes decirme tú, mediano? 13 días, balbució Pippin. Sí, creo que fue entonces. Sí, yo estaba junto a él, cuando sopló el cuerno. Pero nadie acudió en nuestra ayuda. Solo más orcos. Ah, dijo Denethor. De modo que tú estabas allí. Cuéntame más. ¿Por qué nadie acudió en vuestra ayuda? ¿Y cómo fue que tú te salvaste, y no él, poderoso como era, y sin más adversarios que unos cuantos orcos? Pippin se sonrojó y olvidó sus temores. El más poderoso de los hombres puede morir atravesado por una sola flecha, replicó, y Boromir recibió más de una. Cuando lo vi por última vez estaba caído al pie de un árbol y se arrancaba del flanco un dardo empenachado de negro. Luego me desmayé y fui hecho prisionero. Nunca más lo vi, y esto es todo cuanto sé. Pero lo recuerdo con honor, pues era muy valiente. Murió por salvarnos, a mi primo Meriadoc y a mí, cuando nos asediaba en los bosques la soldadesca del Señor Oscuro, y aunque haya sucumbido y fracasado, mi gratitud no será menos grande. Ahora era Pippin quien miraba al anciano a los ojos, movido por un orgullo extraño, exacerbado aún por el desdén y la suspicacia que había advertido en la voz glacial de Denethor. Comprendo que un gran señor de los hombres juzgará de escaso valor los servicios de un hobbit, un mediano de la comarca septentrional, pero así y todo, los ofrezco, en retribución de mi deuda. Y abriendo de un tirón nervioso los pliegues de la capa, sacó del cinto la pequeña espada y la puso a los pies de Denethor. Una sonrisa pálida, como un rayo de sol frío en un atardecer de invierno, pasó por el semblante del viejo, pero enseguida inclinó la cabeza y tendió la mano, soltando los fragmentos del cuerno. «Dame esa espada», dijo. Pippin levantó el arma y se la presentó por la empuñadura. «¿De dónde proviene?», inquirió Denethor. Muchos años han pasado por ella. No habrá sido forjada por los de mi raza en el norte, en un tiempo ya muy remoto. Viene de los túmulos que flanquean las fronteras de mi país, dijo Pippin. Pero ahora solo viven allí seres malignos, y no querría hablar de ellos. Veo que te has visto envuelto en historias extrañas, dijo Denethor, y una vez más compruebo que las apariencias pueden ser engañosas, en un hombre. O en un mediano. Acepto tus servicios. Porque advierto que no te dejas intimidar por las palabras, y te expresas en un lenguaje cortés, por extraño que pueda sonarnos a nosotros, aquí en el sur. Y en los días por venir tendremos mucha necesidad de personas corteses, grandes o pequeñas. Ahora préstame juramento de lealtad. Toma la espada por la empuñadura, dijo Gandalf, y repite las palabras del Señor, si en verdad estás resuelto. Lo estoy, dijo Pippin. El viejo depositó la espada sobre sus rodillas, Pippin apoyó la mano sobre la guardia y repitió lentamente las palabras de Denethor. Juro ser fiel y prestar mis servicios a Gondor, y al señor y senescal del reino, con la palabra y el silencio, en el hacer y el dejar hacer, yendo y viniendo, en tiempos de abundancia o de necesidad, tanto en la paz como en la guerra, en la vida y en la muerte, a partir de este momento y hasta que mi señor me libere, o la muerte me lleve, o perezca el mundo. Así he hablado yo, Peregrin hijo de Paladín de la comarca de los Medianos. Y yo te he oído, yo, Denethor hijo de Ectelion, señor de Gondor, senescal del rey, y no olvidaré tus palabras, ni dejaré de recompensar lo que me será dado, fidelidad con amor, valor con honor, perjurio con venganza. La espada le fue restituida a Pippin, quien la enfundó de nuevo. Y ahora, dijo Denethor, he aquí mi primera orden, habla y no ocultes nada. Cuéntame tu historia y trata de recordar todo lo que puedas acerca de Boromir, mi hijo. Siéntate ya, y comienza.
y mientras hablaba golpeó un pequeño gong de plata que había junto al escabel, e instantáneamente acudieron los servidores. Pippin observó entonces que habían estado aguardando en nichos a ambos lados de la puerta, nichos que ni él ni Gandalf habían visto al entrar. «Traed vino y comida y asientos para los huéspedes», dijo Denethor, «y cuidad que nadie nos moleste durante una hora. Es todo el tiempo que puedo dedicaros, pues muchas otras cosas reclaman mi atención», le dijo a Gandalf. «Problemas que pueden parecer más importantes pero que a mí en este momento me apremian menos. Sin embargo, tal vez volvamos a hablar al fin del día. Y quizás antes, espero», dijo Gandalf. «Porque no he cabalgado hasta aquí desde Isengard, 150 leguas, a la velocidad del viento, con el único propósito de traerte a este pequeño guerrero, por muy cortés que sea. No significa nada para ti que Theoden haya librado una gran batalla, que Isengard haya sido destruida, y que yo haya roto la vara de Saruman. Significa mucho para mí. Pero de esas hazañas conozco bastante como para tomar mis propias decisiones contra la amenaza del Este». Volvió hacia Gandalf la mirada sombría, y Pippin notó de pronto un parecido entre los dos, y sintió la tensión entre ellos, como si viese una línea de fuego humeante que de un momento a otro pudiera estallar en una llamarada. A decir verdad, Denethor tenía mucho más que Gandalf los aires de un gran mago, una postura más noble y señorial, facciones más armoniosas, y parecía más poderoso, y más viejo. Sin embargo, Pippin adivinaba de algún modo que era Gandalf quien tenía los poderes más altos y la sabiduría más profunda, a la vez que una velada majestad. Y era más viejo, muchísimo más viejo. ¿Cuánto más?, se preguntó, y le extrañó no haberlo pensado nunca hasta ese momento. Algo había dicho Bárbol a propósito de los magos, pero en ese entonces la idea de que Gandalf pudiera ser un mago no había pasado por la mente del hobbit. ¿Quién era Gandalf? ¿En qué tiempos remotos y en qué lugar había venido al mundo, y cuándo lo abandonaría? Pippin interrumpió sus cavilaciones y vio que Denethor y Gandalf continuaban mirándose, como si cada uno tratase de descifrar el pensamiento del otro. Pero fue Denethor el primero en apartar la mirada. «Sí», dijo, «porque si bien las piedras, según se dice, se han perdido, los señores de Gondor tienen aún la vista más penetrante que los hombres comunes, y captan muchos mensajes. Mas tomad asiento ahora». En ese momento entraron unos criados transportando un sillón y un taburete bajo, otro traía una bandeja con un botellón de plata, y copas, y pastelillos blancos. Pippin se sentó, pero no pudo dejar de mirar al anciano señor. No supo si era verdad o mera imaginación, pero le pareció que al mencionar las piedras la mirada del viejo se había clavado en él un instante, con un resplandor súbito. «Y ahora, vasallo mío, nárrame tu historia», dijo Denethor, en un tono a medias benévolo, a medias burlón. «Pues las palabras de alguien que era tan amigo de mi hijo serán por cierto bienvenidas». Pippin no olvidaría nunca aquella hora en el gran salón bajo la mirada penetrante del señor de Gondor, acosado una y otra vez por las preguntas astutas del anciano, consciente sin cesar de la presencia de Gandalf que lo observaba y lo escuchaba, y que reprimía, tal fue la impresión del hobbit, una cólera y una impaciencia crecientes. Cuando pasó la hora, y Denethor volvió a golpear el gong, Pippin estaba extenuado. «No pueden ser más de las 9», se dijo. «En este momento podría engullir 3 desayunos, uno tras otro». «Conducid al señor Mithrandir a los aposentos que le han sido preparados», dijo Denethor, «y su compañero puede alojarse con él por ahora, si así lo desea. Pero que se sepa que le he hecho jurar fidelidad a mi servicio, de hoy en adelante se le conocerá con el nombre de Peregrin hijo de Paladín y se le enseñarán las contraseñas menores. Mandad decir a los capitanes que se presenten ante mí lo antes posible después que haya sonado la hora tercera. Y tú, mi señor Mithrandir, también podrás ir y venir a tu antojo. Nada te impedirá visitarme cuando tú lo quieras, salvo durante mis breves horas de sueño. Deja pasar la cólera que ha provocado en ti la locura de un anciano, y vuelve luego a confortarme». «Locura», respondió Gandalf. «No, monseñor, si alguna vez te conviertes en un viejo chocho, ese día morirás. Si hasta eres capaz de utilizar el dolor para ocultar tus maquinaciones. ¿Crees que no comprendí tus propósitos al interrogar durante una hora al que menos sabe, estando yo presente?» «Si lo has comprendido, date por satisfecho», replicó Denethor. «Locura sería, que no orgullo, desdeñar ayuda y consejos en tiempos de necesidad,
pero tú solo dispensas esos dones de acuerdo con tus designios secretos. Mas el señor de Gondor no habrá de convertirse en instrumento de los designios de otros hombres, por nobles que sean. Y para él no hay en el mundo en que hoy vivimos una meta más alta que el bien de Gondor, y el gobierno de Gondor, monseñor, está en mis manos y no en las de otro hombre, a menos que retornara el rey. A menos que retornara el rey. Repitió Gandalf. Y bien, señor Senescal, tu misión es conservar del reino todo lo que puedas aguardando ese acontecimiento que ya muy pocos hombres esperan ver. Para el cumplimiento de esa tarea, recibirás toda la ayuda que desees. Pero una cosa quiero decirte, yo no gobierno en ningún reino, ni en el de Gondor ni en ningún otro, grande o pequeño. Pero me preocupan todas las cosas de valor que hoy peligran en el mundo. Y yo por mi parte, no fracasaré del todo en mi trabajo, aunque Gondor perezca, si algo aconteciera en esta noche que aún pueda crecer en belleza y dar otra vez flores y frutos en los tiempos por venir. Pues también yo soy un senescal. No lo sabías. Y con estas palabras dio media vuelta y salió del salón a grandes pasos, mientras Pippin corría detrás. Gandalf no miró a Pippin mientras se marchaban, ni le dijo una sola palabra. El guía que esperaba a las puertas del palacio los condujo a través del patio del manantial hasta un callejón flanqueado por edificios de piedra. Después de varias vueltas llegaron a una casa vecina al muro de la ciudadela, del lado norte, no lejos del brazo que unía la colina a la montaña. Una vez dentro, el guía los llevó por una amplia escalera tallada, al primer piso sobre la calle, y luego a una estancia acogedora, luminosa y aireada, decorada con hermosos tapices de colores lisos con reflejos de oro mate. La estancia estaba apenas amueblada, pues solo había allí una mesa pequeña, 2 sillas y un banco, pero a ambos lados detrás de unas cortinas había alcobas, provistas de buenos lechos y de vasijas y jofainas para lavarse. 3 ventanas altas y estrechas miraban al norte, hacia la gran curva del Anduin todavía envuelto en la niebla, y los Emin-Muil y el Rauros en lontananza. Pippin tuvo que subir al banco para asomarse por encima del profundo antepecho de piedra. «¿Estás enfadado conmigo, Gandalf?», dijo cuando el guía salió de la habitación y cerró la puerta. «Lo hice lo mejor que pude». «Lo hiciste, sin duda», respondió Gandalf con una súbita carcajada, y acercándose a Pippin se detuvo junto a él y rodeó con un brazo los hombros del hobbit, mientras se asomaba por la ventana. Pippin echó una mirada perpleja al rostro ahora tan próximo al suyo, pues la risa del mago había sido suelta y jovial. Sin embargo, al principio solo vio en el rostro de Gandalf arrugas de preocupación y tristeza, no obstante, al mirar con más atención advirtió que detrás había una gran alegría, un manantial de alegría que si empezaba a brotar bastaría para que todo un reino estallara en carcajadas. «Claro que lo hiciste», dijo el mago, «y espero que no vuelvas a encontrarte demasiado pronto en un trance semejante, entre dos viejos tan terribles. De todos modos el señor de Gondor ha sabido por ti mucho más de lo que tú puedes sospechar, Pippin. No pudiste ocultar que no fue Boromir quien condujo a la compañía fuera de Moria, ni que había entre vosotros alguien de alto rango que iba a Minas Tirith, y que llevaba una espada famosa. En Gondor la gente piensa mucho en las historias del pasado, y Denethor ha meditado largamente en el poema y en las palabras el daño de Isildur, después de la partida de Boromir. No es semejante a los otros hombres de esta época, Pippin, y cualquiera que sea su ascendencia, por un azar extraño la sangre de Oesternese le corre casi pura por las venas, como por las de su otro hijo, Faramir, y no por las de Boromir, en cambio, que sin embargo era el predilecto. Sabe ver a la distancia, y es capaz de adivinar, si se empeña, mucho de lo que pasa por la mente de los hombres, aun de los que habitan muy lejos. Es difícil engañarlo y peligroso intentarlo. Recuérdalo. Pues ahora has prestado juramento de fidelidad a su servicio. No sé qué impulso o qué motivo te empujó, el corazón o la cabeza. Pero hiciste bien. No te lo impedí porque los actos generosos no han de ser reprimidos por fríos consejos. Tu actitud lo conmovió, y al mismo tiempo, permíteme que te lo diga, lo divirtió. Y por lo menos eres libre ahora de ir y venir a tu gusto por Minas Tirith. Cuando no estés de servicio. Porque hay un reverso de la medalla, estás bajo sus órdenes, y él no lo olvidará. Sé siempre cauteloso. Calló un momento y suspiró. Bien, de nada vale especular sobre lo que traerá el mañana. Pero eso sí, ten la certeza de que por muchos días el mañana será peor que el hoy. Y yo nada más puedo hacer para impedirlo.
El tablero está dispuesto, y ya las piezas están en movimiento. Una de ellas que con todas mis fuerzas deseo encontrar es Faramir, el actual heredero de Denethor. No creo que esté en la ciudad, pero no he tenido tiempo de averiguarlo. Tengo que marcharme, Pippin. Tengo que asistir al consejo de estos señores y enterarme de cuanto pueda. Pero el enemigo lleva la delantera, y está a punto de iniciar a fondo la partida. Y los peones participarán del juego tanto como cualquiera, Peregrin hijo de Paladín, soldado de Gondor. Afila tu espada. Gandalf se encaminó a la puerta, y al llegar a ella dio media vuelta. Tengo prisa, Pippin dijo. Hazme un favor cuando salgas. Antes de irte a dormir, si no estás demasiado fatigado. Ve y busca a Sombragris, y mira cómo está. Las gentes de aquí son prudentes y nobles de corazón, y bondadosas con los animales, pero no es mucho lo que entienden de caballos. Y diciendo estas palabras, Gandalf salió. En ese momento se oyó la nota clara y melodiosa de una campana que repicaba en una torre de la ciudadela. Sonó 3 veces, como plata en el aire, y cayó, la hora tercera después de la salida del sol. Al cabo de un minuto, Pippin se encaminó a la puerta, bajó por la escalera y al llegar a la calle miró alrededor. Ahora el sol brillaba, cálido y luminoso, y las torres y las casas altas proyectaban hacia el oeste largas sombras nítidas. Arriba, en el aire azul, el monte Mindoyuin lucía su yelmo blanco y su manto de nieve. Hombres armados iban y venían por las calles de la ciudad, como si el toque de la hora les señalara un cambio de guardias y servicios. En la comarca diríamos que son las 9 de la mañana, se dijo Pippin en voz alta. La hora justa para un buen desayuno junto a la ventana abierta, al sol primaveral. Cuánto me gustaría tomar un desayuno. ¿No desayunarán las gentes de este país, o ya habrá pasado la hora? ¿Ya qué hora cenarán, y dónde? A poco andar, vio un hombre vestido de negro y blanco que venía del centro de la ciudadela, y avanzaba por la calle estrecha hacia él. Pippin se sentía solo y resolvió hablarle cuando él pasara, pero no fue necesario. El hombre se le acercó. ¿Eres tu Peregrin el mediano? Le preguntó. He sabido que has prestado juramento de fidelidad al servicio del Señor y de la ciudad. Bienvenido. Le tendió la mano, y Pippin se la estrechó. Me llamo Beregond, hijo de Baranor. No estoy de servicio esta mañana y me han mandado a enseñarte el santo y seña, y a explicarte algunas de las muchas cosas que sin duda querrás saber. A mí, por mi parte, también me gustaría saber algo de ti. Porque nunca hasta ahora hemos visto medianos en este país, y aunque hemos oído algunos rumores, poco se habla de ellos en las historias y leyendas que conocemos. Además, eres un amigo de Mithrandir. Lo conoces bien. Bueno, repuso Pippin. He oído hablar de él durante toda mi corta existencia, por así decir, y en los últimos tiempos he viajado mucho en su compañía. Pero es un libro en el que hay mucho que leer, y faltaría a la verdad si dijese que he recorrido más de un par de páginas. Sin embargo, es posible que lo conozca tan bien como cualquiera, salvo unos pocos. Aragorn era el único de nuestra compañía que lo conocía de veras. Aragorn. Preguntó Beregond. ¿Quién es ese Aragorn? Oh, balbució Pippin, era un hombre que solía viajar con nosotros. Creo que ahora está en Rohan. Has estado en Rohan, por lo que veo. También sobre ese país hay cosas que me gustaría preguntarte, porque muchas de las menguadas esperanzas que aún alimentamos dependen de los hombres de Rohan. Pero me estoy olvidando de mi misión, que consistía en responder primeramente a todo cuanto tú quisieras preguntarme. Bien, ¿qué cosas te gustaría saber, Maese Peregrin? Bueno, dijo Pippin, si me atrevo a decirlo, la pregunta un tanto imperativa que en este momento me viene a la mente es: bueno, ¿qué noticias hay del desayuno y de todo el resto? Quiero decir, no sé si me explico, cuáles son las horas de las comidas, y dónde está el comedor, si es que existe. Y las tabernas. Miré, pero no vi ni una sola en todo el camino, aunque antes tuve la esperanza de disfrutar de un buen trago de cerveza en cuanto llegásemos a esta ciudad de hombres tan sagaces como corteses. Beregond observó a Pippin con aire grave. Un verdadero veterano de guerra, por lo que veo, dijo. Dicen que los hombres que parten a combatir en países lejanos viven esperando la recompensa de comer y beber, aunque yo, a decir verdad, no he viajado mucho. Así que hoy todavía no has comido. Bueno, sí, en honor a la verdad, sí, dijo Pippin.
Pero solo una copa de vino y 1 o 2 pastelillos blancos por gentileza de tu señor, pero a cambio de eso, me torturó con preguntas durante 1 hora, y ese es un trabajo que abre el apetito. Beregón se echó a reír. Es en la mesa donde los hombres pequeños realizan las mayores hazañas, decimos aquí. Sin embargo, has desayunado tan bien como cualquiera de los hombres de la ciudadela, y con más altos honores. Esto es una fortaleza y una torre de guardia, y ahora estamos en pie de guerra. Nos levantamos antes del sol, comemos un bocado a la luz gris del amanecer y partimos de servicio al despuntar el día. Pero no desesperes. Otra vez rompió a reír, viendo la expresión desolada de Pippin. Los que han realizado tareas pesadas toman algo para reparar fuerzas a media mañana. Luego viene el almuerzo, al mediodía o más tarde de acuerdo con las horas del servicio, y por último los hombres se reúnen a la puesta del sol para compartir la comida principal del día y la alegría que aún pueda quedarles. Ven. Daremos un paseo y luego iremos a procurarnos un bocado con que engañar al estómago, y comeremos y beberemos en la muralla contemplando esta espléndida mañana. Un momento, dijo Pippin, ruborizándose. La gula, lo que tu por pura cortesía llamas hambre, ha hecho que me olvidara de algo. Pero Gandalf, Mithrandir como tú le dices, me encomendó que me ocupara de su caballo, Sombragris, uno de los grandes corceles de Rohan, la niña de los ojos del rey, según me han dicho, aunque se lo haya dado a Mithrandir en prueba de gratitud. Creo que el nuevo amo quiere más al animal que a muchos hombres, y si la buena voluntad de Mithrandir es de algún valor para esta ciudad, trataréis a Sombragris con todos los honores, con una bondad mayor, si es posible, que la que habéis mostrado a este hobbit. Hobbit, dijo Beregón. Así es como nos llamamos, respondió Pippin. Me alegro de saberlo, dijo Beregón, pues ahora puedo decirte que los acentos extraños no desvirtúan las palabras hermosas, y que los hobbits saben expresarse con gran nobleza. Pero vamos. Hazme conocer a ese caballo notable. Adoro a los animales, y rara vez los vemos en esta ciudad de piedra, pero yo desayendo de un pueblo que bajó de los valles altos y que antes residía en Ithilien. No temas. Será una visita corta, una mera cortesía, y de allí iremos a las despensas. Pippin comprobó que Sombragris estaba bien alojado y atendido. Pues en el séptimo círculo, fuera de los muros de la ciudadela, había unas caballerizas espléndidas donde guardaban algunos corceles veloces, junto a las habitaciones de los correos del señor, mensajeros siempre prontos para partir a una orden urgente del rey o de los capitanes principales. Pero ahora todos los caballos y jinetes estaban ausentes, en tierras lejanas. Sombragris relinchó cuando Pippin entró en el establo y volvió la cabeza. Buen día, le dijo Pippin. Gandalf vendrá tan pronto como pueda. Ahora está ocupado, pero te manda saludos, y yo he venido a ver si todo anda bien para ti, y si descansas luego de tantos trabajos. Sombragris sacudió la cabeza y pateó el suelo. Pero permitió que Beregón le sostuviera la cabeza gentilmente y le acariciara los flancos poderosos. Se diría que está preparándose para una carrera, y no que acaba de llegar de un largo viaje, dijo Beregón. Qué fuerte y arrogante. ¿Dónde están los arneses? Tendrán que ser adornados y hermosos. Ninguno es bastante adornado y hermoso para él, dijo Pippin. No los acepta. Si consiente en llevarte, te lleva, y si no, no hay bocado, brida, fuste o rienda que lo dome. Adiós, Sombragris. Ten paciencia. La batalla se aproxima. Sombragris levantó la cabeza y relinchó, y el establo entero pareció sacudirse y Pippin y Beregón se taparon los oídos. Enseguida se marcharon, luego de ver que había pienso en abundancia en el pesebre. Y ahora nuestro pienso, dijo Beregón, y se encaminó de vuelta a la ciudadela, conduciendo a Pippin hasta una puerta en el lado norte de la torre. Allí descendieron por una escalera larga y fresca hasta una calle alumbrada con faroles. Había portillos en los muros, y uno de ellos estaba abierto. Este es el almacén y la despensa de mi compañía de la guardia, dijo Beregón. Salud, Targon, gritó por la abertura. Es temprano aún, pero hay aquí un forastero que el señor ha tomado a su servicio. Ha venido cabalgando de muy lejos con el cinturón apretado, y ha cumplido una dura labor esta mañana. Tiene hambre. Danos lo que tengas. Obtuvieron pan, mantequilla, queso y manzanas, las últimas de la reserva del invierno, arrugadas pero sanas y dulces, y un odre de cerveza bien servido, y escudillas y tazones de madera.
Pusieron las provisiones en una cesta de mimbre y volvieron a la luz del sol. Beregond llevó a Pippin al extremo oriental del gran espolón de la muralla, donde había una tronera y un asiento de piedra bajo el antepecho. Desde allí podían contemplar la mañana que se extendía sobre el mundo. Comieron y bebieron, hablando ya de Gondor y de sus usos y costumbres, ya de la comarca y de los países extraños que Pippin había conocido. Y cuanto más hablaban más se asombraba Beregond, y observaba maravillado al hobbit, que sentado en el asiento balanceaba las piernas cortas, o se erguía de puntillas para mirar por encima del alféizar las tierras de abajo. No te ocultaré, maese Peregrin, dijo Beregond, que para nosotros pareces casi uno de nuestros niños, un chiquillo de unas 9 primaveras, y sin embargo has sobrevivido a peligros y has visto maravillas. Pocos de nuestros viejos podrían jactarse de haber conocido otro tanto. Creí que era un capricho de nuestro Señor, tomar un paje noble a la usanza de los reyes de los tiempos antiguos, según dicen. Pero veo que no es así, y tendrás que perdonar mi necedad. Te perdono, dijo Pippin. Sin embargo, no estás muy lejos de lo cierto. De acuerdo con los cómputos de mis gentes, soy casi un niño todavía, y aún me faltan 4 años para llegar a la mayoría de edad, como decimos en la comarca. Pero no te preocupes por mí. Ven y mira y dime qué veo. El sol subía. Abajo, en el valle, las nieblas se habían levantado, y las últimas se alejaban flotando como volutas de nubes blancas arrastradas por la brisa que ahora soplaba del este, y que sacudía y encrespaba las banderas y los estandartes blancos de la ciudadela. A lo lejos, en el fondo del valle, a unas 5 leguas a vuelo de pájaro, el río Grande corría gris y resplandeciente desde el noroeste, describiendo una vasta curva hacia el sur, y volviendo hacia el oeste antes de perderse en una bruma centelleante. Más allá, a 50 leguas de distancia, estaba el mar. Pippin veía todo el Pelennor extendido ante él, moteado a lo lejos de granjas y muros, graneros y establos pequeños, pero en ningún lugar vio vacas o algún otro animal. Numerosos caminos y senderos atravesaban los campos verdes, y filas de carretones avanzaban hacia la puerta grande, mientras otros salían y se alejaban. De tanto en tanto aparecía algún jinete, se apeaba de un salto, y entraba presuroso en la ciudad. Pero el camino más transitado era la carretera mayor que se volvía hacia el sur, y en una curva más pronunciada que la del río bordeaba luego las colinas y se perdía a lo lejos. Era un camino ancho y bien empedrado, a lo largo de la orilla oriental corría una pista ancha y verde, flanqueada por un muro. Los jinetes galopaban de aquí para allá, pero unos carromatos que iban hacia el sur parecían ocupar toda la calle. Sin embargo, Pippin no tardó en descubrir que todo se movía en perfecto orden. Los carromatos avanzaban en 3 filas, una más rápida tirada por caballos, otra más lenta, de grandes carretas adornadas de gualdrapas multicolores, tirada por bueyes, y a lo largo de la orilla oriental, unos carros más pequeños, arrastrados por hombres. Esa es la ruta que conduce a los valles de Tumladen y los Arnach, y a las aldeas de las montañas, y llega hasta Levenin, explicó Beregond. Hacia allá se encaminan los últimos carromatos, llevando a los refugios a los ancianos y a las mujeres y los niños. Es preciso que todos se encuentren a una legua de la puerta y hayan despejado el camino antes del mediodía. Esa fue la orden. Es una triste necesidad, suspiró. Pocos, quizá, de los que hoy se separan volverán a reunirse alguna vez. Nunca hubo muchos niños en esta ciudad, pero ahora no queda ninguno, excepto unos pocos que se negaron a marcharse y esperan que se les encomiende aquí alguna tarea, mi hijo entre ellos. Callaron un momento. Pippin miraba inquieto hacia el este, como si miles de orcos pudieran aparecer de improviso e invadir las campiñas. ¿Qué veo allí?, preguntó, señalando un punto en el centro de la curva de Anduin. ¿Es otra ciudad, o qué? Fue una ciudad, respondió Beregond, la capital del reino, cuando Minas Tirith no era más que una fortaleza. Lo que ves en las márgenes del Anduin son las ruinas de Osgiliath, tomada e incendiada por nuestros enemigos hace mucho tiempo. Sin embargo, la reconquistamos, en la época en que Denethor aún era joven, no para vivir en ella sino para mantenerla como puesto de avanzada, y reconstruimos el puente para el paso de nuestras tropas. Pero entonces vinieron de Minas Morgul los jinetes negros. Los jinetes negros, dijo Pippin, abriendo mucho los ojos, ensombrecidos por la reaparición de un viejo temor. Sí, eran negros, dijo Beregond, y veo que algo sabes de esos jinetes, aunque no los mencionaste en tus historias.
Algo sé, dijo Pippin en voz baja, pero no quiero hablar ahora, tan cerca, tan cerca. Cayó de pronto, y al alzar los ojos por encima del río le pareció que todo cuanto veía alrededor era una sombra vasta y amenazante. Tal vez fueran solo unas montañas, unos picos mellados en el horizonte, desdibujados por 20 leguas de aire neblinoso, o quizás un banco de nubes que ocultaba una oscuridad todavía más profunda. Pero mientras miraba tenía la impresión de que la oscuridad crecía y se cerraba, muy lentamente, lentamente elevándose hasta ensombrecer las regiones del sol. Tan cerca de Mordor, dijo Beregond en un susurro. Sí, está allí. Rara vez los nombramos, pero hemos vivido siempre con esa oscuridad a la vista, algunas veces parece más tenue y distante, otras más cercana y espesa. Ahora la vemos crecer, y así crecen también nuestros temores y nuestra desazón. Hace menos de un año los jinetes negros volvieron a conquistar los pasos, y muchos de nuestros mejores hombres cayeron allí. Luego Boromir echó al enemigo más allá de esta orilla occidental, y aún conservamos la mitad de Osgiliath. Por poco tiempo. Ahora esperamos un nuevo ataque, quizás el más violento de la guerra que se avecina. ¿Cuándo? Preguntó Pippin. ¿Tienes alguna idea? Porque anoche vi los fuegos de alarma y a los correos. Y Gandalf dijo que era señal de que la guerra había comenzado. Me pareció que tenía mucha prisa por venir. Sin embargo, se diría que ahora todo está en calma. Solo porque ya todo está pronto, dijo Beregón. No es más que el último respiro, antes de echarse al agua. Pero ¿por qué anoche estaban encendidos los fuegos de llamada? Es tarde para ir en busca de socorro si ya ha empezado el sitio, respondió Beregón. Pero el señor y los capitanes saben cómo obtener noticias, e ignoro qué deciden. Y el señor Denethor no es como todos los hombres, tiene la vista larga. Algunos dicen que cuando por las noches se sienta a solas en la alta estancia de la torre, y escudriña con el pensamiento por aquí y por allá, logra por momentos leer en el futuro, y que a veces hasta mira en la mente del enemigo y lucha con él. Por eso está tan envejecido, consumido antes de tiempo. De todos modos, mi señor Faramir ha partido a cumplir alguna misión peligrosa del otro lado del río, y es posible que haya enviado noticias. Pero si quieres saber lo que pienso, fueron las noticias que llegaron anoche del Levenin lo que encendió las hogueras. Una gran flota se acerca a la desembocadura del Anduin, tripulada por los corsarios de Umbar, un país del sur. Hace tiempo que dejaron de temer el poderío de Gondor, y se han aliado al enemigo, y ahora intentan ayudarle con un golpe duro. Porque este ataque nos restará gran parte del auxilio que contábamos recibir de Levenin y Belfalas, donde los hombres son valientes y numerosos. Por eso nuestros pensamientos se vuelven tanto más hacia el norte, hacia Rohan, y tanto más nos alegran las noticias de victoria que habéis traído. Y sin embargo, hizo una pausa y se puso de pie, y miró en derredor, al norte, al este, al sur. Los acontecimientos de Isengard eran inequívocos, estamos envueltos en una gran red estratégica. Ya no se trata de simples escaramuzas en los vados, de correrías organizadas por las gentes de Ithilien y Anor Rien, de emboscadas y pillaje. Esta es una guerra grande, largamente planeada, y en la que somos solo una pieza, diga lo que diga nuestro orgullo. Las cosas se mueven en el lejano oeste, más allá del mar interior, según las noticias, y en el norte y en el bosque negro y más lejos aún, y en el sur en Harad. Y ahora todos los reinos tendrán que pasar por la misma prueba, resistir o sucumbir. Bajo la sombra. No obstante, Maese Peregrin, tenemos este honor, nos toca siempre soportar los más duros embates del odio del Señor Oscuro, un odio que viene de los abismos del tiempo y de lo más profundo del mar. Aquí es donde el martillo golpeará ahora con mayor fuerza. Y por eso Mithrandir tenía tanta prisa. Porque si caemos, ¿quién quedará en pie? ¿Y tú, Maese Peregrin, ves alguna esperanza de que podamos resistir? Pippin no respondió. Miró los grandes muros, y las torres y los orgullosos estandartes, y el sol alto en el cielo, y luego la oscuridad que se acumulaba y crecía en el este, y pensó en los largos dedos de aquella sombra, en los orcos que invadían los bosques y las montañas, en la traición de Isengard, en los pájaros de mal agüero, y en los jinetes negros que cabalgaban por los senderos mismos de la comarca. Y en el terror alado, los Nazgûl. Se estremeció y pareció que la esperanza se debilitaba. Y en ese preciso instante el sol vaciló y se oscureció un segundo, como si un ala tenebrosa hubiese pasado delante de él. Casi imperceptible, le pareció oír, alto y lejano, un grito en el cielo,
débil pero sobrecogedor, cruel y frío. Pippin palideció y se acurrucó contra el muro. ¿Qué fue eso?, preguntó Beregón. ¿También tú oíste algo? Sí, murmuró Pippin. Es la señal de nuestra caída y la sombra del destino, un jinete espectral del aire. Sí, la sombra del destino, dijo Beregón. Temo que Minas Tirith esté a punto de caer. La noche se aproxima. Se diría que hasta me han quitado el calor de la sangre. Permanecieron sentados un rato, en silencio, cabizbajos. Luego, de improviso, Pippin levantó la mirada y vio que todavía brillaba el sol y que los estandartes todavía se movían en la brisa. Se sacudió. Ha pasado, dijo. No, mi corazón aún no quiere desesperar. Gandalf cayó y ha vuelto y está con nosotros. Aún es posible que continuemos en pie, aunque sea sobre una sola pierna, o al menos sobre las rodillas. Bien dicho, exclamó Beregón, y levantándose echó a caminar de un lado a otro a grandes trancos. Aunque tarde o temprano todas las cosas hayan de perecer, a Gondor no le ha llegado todavía la hora. No, aun cuando los muros sean conquistados por un enemigo implacable, que levante una montaña de carroña delante de ellos. Todavía nos quedan otras fortalezas y caminos secretos de evasión en las montañas. La esperanza y los recuerdos sobrevivirán en algún valle oculto donde la hierba siempre es verde. De cualquier modo, quisiera que todo termine de una vez, para bien o para mal, dijo Pippin. No tengo alma de guerrero, y el solo pensamiento de una batalla me desagrada, pero estar esperando una de la que no podré escapar es lo peor que podría ocurrirme. Qué largo parece ya el día. Me sentiría mucho más feliz si no estuviésemos obligados a permanecer aquí en observación, sin dar un solo paso, sin ser los primeros en asestar el golpe. Creo que de no haber sido por Gandalf, ningún golpe habría caído jamás sobre Rohan. Ah, aquí pones el dedo en una llaga que a muchos les duele, dijo Beregón, pero las cosas podrían cambiar cuando regrese Faramir. Es valiente, más valiente de lo que muchos suponen, pues en estos tiempos los hombres no quieren creer que alguien pueda ser un sabio, un hombre versado en los antiguos manuscritos y en las leyendas y canciones del pasado, y al mismo tiempo un capitán intrépido y de decisiones rápidas en el campo de batalla. Sin embargo, así es Faramir. Menos temerario y vehemente que Boromir, pero no menos resuelto. Más que podrá hacer. No nos es posible tomar por asalto las montañas de ese reino tenebroso. Nuestros recursos son limitados y no nos permiten anticiparnos a la ofensiva del enemigo. Pero eso sí, nuestra respuesta será violenta. Golpeó con fuerza la guardia de la espada.